Han pasado 25 años desde la explosión e incendio en la planta nuclear de Chernobyl, en el norte de Ucrania. Más que cualquier otra cosa, definió nuestros temores a la energía nuclear. Todavía nos obsesiona el legado de la invisible nube de radiactividad que se propagó, oculta, a través de la península escandinava y Europa. El sigilo y engaño de los rusos destrozaron nuestra fe en el sueño nuclear. Su decisión de demorar la evacuación de la cercana población de Pripyat reforzó el criterio de que el establecimiento nuclear no era confiable. Los miles de niños y adolescentes afectados con cáncer de tiroides nos mostraron el peligro de la radiación. Fue una calamidad radiológica y desde luego sus efectos secundarios van más allá de las 30 o 60 víctimas mortales que generalmente se mencionan. Fue una catástrofe. El 26 de abril de 1986, el turno de la noche en Chernobyl inició un apagado de emergencia en un experimento con los sistemas de refrigeración de la planta. Pero el reactor era inestable y explotó. El núcleo de grafito se incendió arrojando humo y desechos radiactivos al aire. La explosión produjo una nube de humo y polvo que estaba formado por partículas radiactivas del reactor, elementos de combustible de dióxido de uranio, diminutas partículas submicrónicas de combustible nuclear que se propagaron por la zona local alrededor de la planta. Eso significa un radio aproximado de 10 kilómetros. Los elementos más volátiles, los más fáciles de elevarse en el aire como el cesio y el yodo, de los cuales oímos hablar ahora en relación con Fukushima, subieron más y se desplazaron mayores distancias porque se demoran más en caer a tierra. El material radiactivo liberado fue 400 veces mayor al de la bomba atómica de Hiroshima. No obstante, los rusos guardaron silencio hasta que Suecia detectó la nube de radiación 2 días después. La nube pasó por encima de la península escandinava y hubo lluvia que impregnó la tierra de radiactividad. Entonces hubo zonas contaminadas allá, en Austria, en parte de Italia y desde luego en el Reino Unido, en la costa oeste. Llovió en Gales del Norte, parte de Cumbria, partes de Escocia, cuando la nube pasaba por encima del Reino Unido. Por eso vemos la contaminación por radiocesio y tenemos problemas a largo plazo con las ovejas por su contaminación por cesio radiactivo. Hoy, 25 años después, los pastos de 300 granjas en Gales del Norte están tan contaminados por la lluvia radiactiva que a los granjeros se les prohíbe vender sus ovejas y corderos. Alrededor de Chernobyl todavía hay una zona de exclusión de 30 kilómetros, en la cual a nadie se le permite vivir porque el bosque todavía está contaminado. Pero el legado perdurable de Chernobyl son los niños. En el periodo inmediatamente posterior a la catástrofe, más de 6.000 niños y adolescentes en Bielorrusia, Rusia y Ucrania desarrollaron cáncer de tiroides como consecuencia directa del yodo radioactivo originado en Chernobyl. Su tribulación es un recordatorio constante de los enormes riesgos de la energía nuclear. El cáncer de tiroides, como su nombre lo indica, es cáncer de la glándula tiroides. La clase más común es la que llamamos cáncer papilar. En un niño es más peligroso porque sus glándulas están en crecimiento. Si hablamos con la industria nuclear, nos dirán que las muertes por cáncer de tiroides fueron una tragedia que quedó en el pasado, que Chernobyl no tuvo impacto perdurable sobre la salud humana. Un cuarto de siglo después, en Bielorrusia, instituciones de caridad todavía trabajan con víctimas infantiles de cáncer y traen cientos de niños a Gran Bretaña de vacaciones. Al hospital oncológico en Minsk
Llegan padres jóvenes con sus bebés con cáncer y vemos que están aterrorizados por el futuro de sus hijos. Muchos niños nacen con trastornos genéticos. Hoy día, los padres jóvenes tienen bebés que nacen con cáncer o leucemia. Algunos de estos casos deben estar relacionados con Chernobyl y debe investigarse. El veredicto científico oficial de las Naciones Unidas es que no existe evidencia de aumento considerable en las tasas de cáncer como resultado de Chernobyl. Dicen que eso es cierto, basándose en los liquidadores, las 300.000 personas que enviaron a la zona de Chernobyl durante semanas y meses a hacer limpieza. Esta es una conclusión polémica. En 2010, un grupo de investigadores, usando nuevas fuentes de Rusia y Europa Oriental, informó que cerca de la mitad de los liquidadores murió y que el verdadero número de víctimas fatales era de poco menos de 1 millón. Como era de esperarse, el establecimiento nuclear ridiculizó su afirmación. Chernobyl fue una calamidad radiológica de primer grado. No fueron los 60 bomberos que murieron a corto plazo. Se espera que 1 de cada 4 personas muera a causa de alguna forma de cáncer. Es casi imposible diferenciar los cánceres causados por contaminación, provenientes de un incidente causado por Chernobyl. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, es muy difícil evaluar la situación. Pero cuando vamos a Chernobyl y observamos 30 kilómetros de tierra esterilizados por 30 años, 5 millones de personas bajo controles sanitarios, y en cuanto a los liquidadores, sabemos que la tasa de mortalidad entre ellos es mucho más alta que entre otros grupos de hombres jóvenes. Estaban con el Servicio Nacional en ese tiempo. Entonces Chernobyl fue una reacción mal manejada a un accidente nuclear muy grave. Lo que no se ha visto es un aumento en otros tipos de cáncer, lo que llamamos cánceres sólidos, cáncer de mama, de pulmón o tumores cerebrales. Ahora, eso no quiere decir que no haya ocurrido, pero debemos recordar que 1/4 parte de las personas muere de cáncer por otras razones. Creemos que existe un riesgo adicional para el grupo de los liquidadores debido a su exposición, pero solo es del orden del 1%. Por lo tanto, probablemente no lo detectemos en comparación con el cáncer de fondo natural de esa población. Una gran cantidad de liquidadores, las personas valientes que entraron a detener el accidente, a controlarlo y a limpiar la zona después, murieron. Muchos niños fallecieron de cáncer y otras enfermedades, y nadie lleva la estadística. No fue solamente en Bielorrusia y Ucrania, hubo mucha más contaminación en Europa de lo que inicialmente se creyó. Las muertes y cánceres devastadores causados por Chernobyl han llevado a temores reales relacionados con las consecuencias de la radiactividad para nuestra salud. Pero puede ser difícil separar los hechos de la historia tratándose de radiación. El temor del público a la radiación se basa en la idea de que ésta produce cáncer. Y esta es una amenaza que casi todos conocen. Es una enfermedad desagradable y difícil de abordar. Las personas creen que el cáncer es sinónimo de muerte y eso es lo que se aborda. No hay duda de que el nivel de ansiedad que puede provocarse es una consecuencia de la interacción entre las armas nucleares y la energía nuclear. La visualización nuclear en la mente del público es una nube en forma de hongo. Recuerdan las imágenes de Hiroshima y Nagasaki. Miles de personas que mueren en forma dolorosa y atroz a causa de la radiación. Es evidente que la radiación debe tratarse con respeto, pero ¿cómo y cuándo puede realmente hacernos daño? ¿Cómo juzgamos las palabras tranquilizadoras de los científicos en relación con la seguridad de los niveles de radiación medidos en milio o microsieverts que no entendemos? No hemos aprendido las lecciones de cómo comunicarnos sobre este tema. Seguimos con lo mismo de siempre. Los personajes que le informan al público que todo está bien y luego tienen que cambiar su versión al día siguiente diciendo todo está bien, pero no igual que ayer. Y eso realmente disminuye la seguridad y la confianza del público.
La radiación es invisible. No se puede ver, tocar ni oler. Tal vez esa sea una razón por la cual le tememos. En su expresión más simple, la radiación es energía, como partículas atómicas en rápido movimiento o como ondas electromagnéticas de alta energía, igual que las ondas de radio o la luz. Enseguida regresamos.